¡Chavales! Ha salido a la luz una nueva escena eliminada de Capitán América Winter Soldier. Antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? ¡Marica de mierda! Ya salió a la luz el verdadero motivo de por qué el universo arácnido de Sony Pictures es basofia pura, ya que el propio CEO, el mandamás, la cabeza de la compañía Tony Vinciquerra está pero bien animal, primero diciendo que no tiene idea de por qué Kraven el Cazador fracasó en taquillas y es una buena película, segundo porque le parece extraño que al Madame Web ser una película entretenida haya tenido un mal desempeño, y tercero que ya llegó a la conclusión de por qué su universo arácnido cayó en picada, diciendo que todo es culpa de la prensa, que Hollywood está en su contra, y que por alguna razón la industria del cine no quiere que haga películas. No por nada, desde que ascendió al puesto de CEO en 2017, jamás había tenido una película con tan mal rendimiento como Kraven, mientras que a Madame Web por su parte le fue muy bien en Netflix en cuanto a números, y por último dijo que reconsiderará seriamente si vale la pena seguir haciendo películas de villanos de Spider-Man, ya que por más que sean buenas la prensa las destruirá y por lo tanto fracasarán. O sea que definitivamente el brother está convencido de que ambas películas son buenas, solo le faltó decir que Madame Web debió haber ganado un Oscar a mejor película. ¡Ah! Risa fingida que oculta dolor. Y sí, en lo que estoy totalmente de acuerdo con él es que la prensa puede afectar demasiado si una película tiene buena taquilla o no, ya que en la actualidad muchas personas confían en la crítica para ver si vale la pena gastar su dinero en una película, o si mejor se lo gastan en porros, pero eso no quita el hecho de que el brother está más ciego que Daredevil. Hasta las películas de Sharknado son más entretenidas que Madame Web, mientras que en cuanto a Kraven, yo mismo lo dije, sufrió el daño colateral de un universo sin pies ni cabeza. La pésima calidad hizo que la gente perdiera confianza en él, y para acabarla de joder, la semana de su estreno la propia Sony anunció que pondría su universo en pausa, o sea que prácticamente Sony se boicoteó a sí misma. Seré el primero en reconocerlo. Esto no salió como se planeó. El director de la serie de Moon Knight, Mohamed Diab, se ganó el odio de los fans de Zack Snyder, ya que reveló en una entrevista dos detalles polémicos. El primero, que su superhéroe favorito de DC es Batman, lo cual es irónico ya que Moon Knight es justamente la copia del Caballero de la Noche de Marvel. Y luego el segundo, que a pesar de que el Snyder Cut le gustó más que la Liga de la Justicia del director Joss Whedon, no le gustó en absoluto el universo de DC de Zack, sino de hecho le encantó el tono que tuvieron tanto el Escuadrón Suicida como Peacemaker de James Gunn, director al cual lo considera un mejor artista que Snyder, y que DC Studios no puede estar en mejores manos que en las de él. Y sí, en esta ocasión tengo que reconocer que los fans de Snyder están en todo su derecho de enojarse con Mohamed Diab, ya que no es necesario menospreciar el trabajo de un colega tuyo para elogiar otro, solamente bastaba con admirar el trabajo de James Gunn, pero ya lo de tirarle mierda a Zack Snyder salió sobrando, ya que habrá a quienes les gusten o a quienes no les gusten sus películas, pero estoy 100% seguro de que ningún director hace una película con la intención de que sea una basura. Absolutamente todos ponen su máximo esfuerzo para que quede lo mejor posible, y al final quedan orgullosos con su trabajo como para que un colega tuyo diga que es una basofia. Una cosa es que la crítica las vapulee, ya que a eso se dedican, pero ya de ahí a que otro director que sabe lo difícil y el trabajo que conlleva hacer una película haga este tipo de comentarios, hace creer que Mohamed estaba ansioso porque lo entrevistaran para sacar su odio hacia Zack. ¡Eres un monstruo! El único monstruo aquí eres tú. Ya salieron a la luz las cifras de la preventa de Capitán América Brave New World en Estados Unidos, y de momento la cosa pinta bien, ya que se espera que en su primer día de estreno recaude poco más de 11 millones de dólares en taquilla, y digo que pinta bien ya que esto es más de lo que generó Eternals en su momento, mismo caso con Shang-Chi e incluso más que Capitán América Winter Soldier, cifra la cual repito que solamente abarca Estados Unidos y únicamente el primer día de estreno de la película, por lo que a esto falta sumarle la taquilla mundial. Pero hablando de Capitán América Brave New World, Marvel ha lanzado un breve vistazo al detrás de cámaras de esta película, pero curiosamente lo que se hizo viral no tiene absolutamente nada que ver con ella, sino más bien con el jefazo de jefazos Kevin Feige, ya que durante la entrevista se le ve usando la gorra que tiene el símbolo del sombrero de Kukulkan de Namor, gorra la cual parece ser su favorita ya que desde el estreno de Black Panther 2, con esta ya van 5 veces que la usa para entrevistas de detrás de cámaras, empezando precisamente por Wakanda Forever, luego en Ant-Man 3 Quantumania, luego en Invasión Secreta, luego en la temporada 2 de Loki, luego en The Marvels y ahora en Capitán América 4, por lo que ya se imaginarán a lo que ha de oler esa gorra.
Aquí hay algo muerto. El actor Timothée Chalamet dio esperanzas para quienes anhelan verlo interpretando a Harry Osborn en el UCM, ya que a pesar de que Leonardo DiCaprio le aconsejó jamás hacer una película de superhéroes, mencionó que la película Batman el Caballero de la Noche fue la que lo motivó a convertirse en actor, por lo cual jamás estará cerrado a hacerlo siempre y cuando llegue la oportunidad perfecta, y como era de esperarse, los fans no esperaron para proponer papeles para el cerdo, o sea que si Kid Loki, la Araña Escarlata, el Mutante Ángel, el Mutante Gambito y Franklin Richards, pero aún así el más votado fue y al parecer seguirá siendo es Harry Osborn, animal el cual encaja a la perfección con la actualidad del UCM, tanto porque Peter asistirá a la Universidad Empire State, como por el rumor de que en Secret Wars múltiples dimensiones terminarán fusionadas en una sola, y gracias a ello la familia Osborn podría llegar al UCM. Oscar no existe. Mi hijo. En cuanto a Noticias Express, tras Nintendo haber mostrado el primer vistazo a la Switch 2, en tan solo 3 días el trailer ya superó al de la Xbox Series X, al de la PlayStation 5 Pro e incluso al de la propia Switch original de hace 8 años, por lo cual pinta para ser una de las consolas más vendidas de la historia. Pero hablando de videojuegos, Marvel Rivals no se quiso quedar atrás con el tema de los eventos, y para celebrar el Año Nuevo chino lanzó su propia versión de Rocket League, en la cual 2 equipos pelearán por la posesión del balón para después anotar gol en la portería rival, y ganará el equipo que llegue primero a 10 puntos o en todo caso el que tenga más goles cuando acabe el tiempo. Y por otro lado, el pasado fin de semana se celebró el Día Mundial de las Palomitas, y la cadena de cines Cinemark hizo una promoción en la cual te llenarían el recipiente que tú quisieras por tan solo $5, y entre los más creativos estuvo este inútil que llevó un pantalón de mezclilla, este calvo que llevó la olla de los tamales, este asno que llevó un balón de básquetbol partido por la mitad, este otro cisne mamut llevando un gabinete de oficina, y este todavía peor tirando a la basura las cenizas de su abuela para que le llenaran la urna de palomitas. Y no sé ustedes, pero yo hubiera llevado una piscina inflable infantil, así que tú pon en los comentarios qué hubieras llevado. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Y ahora sí, la noticia estelar. El actor Ryan Reynolds ha roto nuestros corazones, ya que tras haber hypeado que tendríamos especial de Navidad de Deadpool al estilo del de los Guardianes de la Galaxia, al final resultó que era una campaña promocional para Sick Kids, o sea una fundación que ayuda a niños enfermos en Toronto, Canadá, pero al menos nos dejó con unas cuantas referencias interesantes como un cameo de Linda Carter, actriz la cual interpretó a Wonder Woman en 1975, a quien sarcásticamente le dice ser una mujer maravillosa, minita la cual tiene como objetivo ayudarlos a recaudar donaciones para la fundación. Al girar como era costumbre para transformarse en la diosa amazónica, más bien se transforma en una duende candente de Santa, a lo cual Deadpool se decepciona diciendo que todo es culpa del abogado tacaño de DC, de quien asegura ser el mismo abogado que también atrapó a Henry Cavill y al Batman de Ben Affleck, mientras que en cuanto al espantoso suéter navideño que está portando la doña, es una referencia a cuando los actores Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal engañaron a Ryan diciendo que organizaron una fiesta de suéteres feos, pero al final resultó ser una broma para que el chimichango fuera el único que llevara puesta esta abominación. ¿Es un chiste? No es un chiste. Detecto un chiste. La buena noticia es que Ryan mencionó en una entrevista que notó muy buena aceptación tras el anuncio del especial de Navidad, por lo que prometió que hablará con los altos mandos de Marvel para ver qué puede hacer en un futuro, a ver si se cumple nuestro sueño de verlo romperse el hocico con Santa Claus como en los cómics, pero tendrá que darse prisa en caso de que sea cierto el rumor de que morirá en Avengers Secret Wars. ¿Por qué estaba chillando Thor? Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si te decepcionó el supuesto especial de Navidad de Deadpool o si ya lo habías visto venir. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 chimichangos en el canal. Y saludos para Master Pro, Viviana Villar, Alex Chiquita, Sunshine Lover, Máximo, Alex V, Ander Hugo que dice: Healer, no te pido un saludo, te lo exijo. Es una amenaza, maestro Jedi. Y Franco Sayuca que dice: ¿no es costura? Ni bordado, es a Killer que le gusta doblado. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rap maduro. Y nos vemos a la próxima.